Pues vamos a comenzar esta tarde con nuestro tema, que es muy amplio y que no pretendo agotarlo en esta sesión, porque la segunda parte de este tema es mañana. Pero mañana es todavía más importante que hoy, porque hoy vamos a poner las bases de muchas de las preguntas que ustedes me están haciendo. Tenemos que dar algunos fundamentos teóricos para que las respuestas de orden práctico sean más aplicables. Hay muchas preguntas, muy difícilmente podría yo escoger las más importantes. Casi todas son muy importantes o extremadamente importantes, y algunas voy a responderlas de modo muy directo, otras de modo indirecto, pero espero que mañana, en la segunda sesión, nadie sienta que no se llevó al menos alguna respuesta. Bien, hay una pregunta con la que voy a comenzar que me parece demasiado obvio. No entiendo por qué esta persona, sea quien sea, la pregunta, pero a lo mejor otros muchos tienen esta misma confusión. Dice que si la educación más importante se da en la escuela o en el hogar. No quiero ventanear al que hizo esta pregunta, pero evidentemente pensar que la escuela puede educar es un error terrible. La escuela informa, y en México ni siquiera eso. En México desinforma. En general, los niños mexicanos no saben matemáticas, no saben física ni química, y sobre todo no saben historia. Y la mejor demostración es que de muchas formas queda demostrado que el no saber historia lleva a una nación, en este caso a México, a repetir los mismos errores de siempre. Este pejidente, por decirle de alguna manera, que tenemos hoy, pues ya viene haciendo como el quinto o sexto de nuestra historia, que se distingue por su maldad, su absoluta falta de inteligencia, su absoluta falta de patriotismo, su servicio al extranjero, y seguimos repitiendo el esquema. ¿Por qué seguimos repitiendo el esquema? Porque México no sabe historia. Y al rato voy a hacer algunas preguntas para dejarlo demasiado evidente. Entonces, la escuela, en el mejor de los casos, informa, pero no forma. ¿Dónde está la formación? ¿Dónde está la educación verdaderamente importante? En el hogar. ¿Y cuáles son las condiciones básicas para que un hogar dé la mejor educación posible? Pues de eso en gran parte vamos a platicar en esta y en la próxima sesión. Voy a ir escogiendo también algunas otras preguntas. Por ejemplo, hay una persona que pregunta que por qué su padre no puede expresarle amor. Y otra persona que pregunta que por qué tiene tanto odio hacia su padre y no lo puede perdonar. No importa quién haya hecho la pregunta. El hecho es que tal vez, aparte de las personas que preguntaron estas dos cosas, es probable que haya otras que sientan lo mismo. Otra persona pregunta que cómo le hace para librarse del vicio de la pornografía, que porque el vicio de la pornografía lo ha llevado a excesos, ya que su matrimonio se vea en un grave riesgo de ruptura. Otras personas preguntan que qué puedo hacer para que mis hijos reconozcan a Dios como su creador y por lo tanto lo amen, o cómo lograr que mis hijos sean virtuosos. Esta pregunta está mal formulada y va a ser la primera respuesta que dé. Fíjense muy bien, no se trata de lograr que nuestros hijos sean virtuosos. Ese no es el objetivo. El objetivo no es que nuestros hijos sean estudiosos. El objetivo no es que el marido sea fiel. El objetivo no es que nuestros hijos obedezcan. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es? Que ellos quieran. Muy bien. Esperaba que alguien contestara adecuadamente. ¿Sí? El objetivo es que nuestros hijos quieran ser virtuosos.
No que sean virtuosos, que quieran ser. Que nuestros hijos quieran ser estudiosos, no que lo sean, porque lo pueden ser a fuerzas. Y cuando Don Gato se va, los ratones se comen el queso o se ponen de recreo. No se trata de que el marido sea fiel, porque si la señora no está, pues se va a ir de picos pardos, porque se siente ya no vigilado. Y entonces el problema que muy pocos padres de familia de este país entienden es que no se trata de que el otro haga, se trata de que el otro quiera. Bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que el otro quiera? Pues justamente de eso se va a tratar este par de sesiones. Por supuesto, si alguien ya mañana no viene, pues se quedará con una pata coja, sin la respuesta completa. Así que los invito a ir de una vez haciendo el hueco mental para que estén tanto hoy como mañana. Bien, porque además vamos a ir profundizando y voy a ir aceptando preguntas, voy a ir aceptando desde luego cuestionamientos, ¿sí? Discrepancias, enojos tal vez, algunos se pueden enojar con lo que yo diga, estoy seguro que más de uno se va a enojar, tendrá dos problemas, enojarse y desenojarse. Bien, entonces vamos a comenzar por lo que es el título de la sesión, de las sesiones, perdón, factor traumático esteropsíquico. ¿Qué quiere decir eso? Un factor traumático. Vamos primero a definir la palabra factor. ¿Qué significa factor? Factor viene de facto y a su vez facto viene de hecho en latín. Entonces el factor es aquella causa que causa lo causado. Es una causa eficiente para lograr un resultado trágico o un resultado positivo según sea la bondad o maldad de ese factor. En este caso, el factor traumático es un factor destructivo. Que todos los que estamos aquí presentes, y no me refiero a los 20 o 30 que estamos en esta sala, más los que me escuchan por la red, que pueden ser miles, me refiero a todos los habitantes del planeta Tierra, desde la más remota antigüedad hasta el momento presente. Sin excepción, todos los seres humanos hemos pasado en nuestra niñez, en nuestra etapa prenatal, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud y tal vez incluso en la edad madura por un factor traumático. ¿Qué quiere decir traumático? Bueno, pues traumático quiere decir un golpe, una herida, una fractura, una enfermedad, un malestar muy profundo. Y vamos a imaginarnos un troquel. Un troquel es una máquina que tiene la capacidad de caer con gran peso sobre un objeto y darle una forma. Imagínense por favor un troquel. Yo los he visto por mi asesoría en la industria automotriz. He visto cómo de un solo golpe se puede hacer un chasis. De un solo golpe se puede hacer una parte de una carrocería, una defensa, un cubre llantas, ¿no? Puede hacer un techo, se puede hacer el piso de un automóvil de un solo golpe sobre una plancha de acero. Para que esto sea factible, el troquel debe pesar, en el caso de los que yo vi, 1000 toneladas. El golpe es de 1000 toneladas. Piensen que esto es un golpe de 1 kilo. Esto puede ser de 2 kilos. Ahora imagínense un golpe de 100 kilos. Ahora imagínense uno de 1000 kilos. Ahora imagínense uno de 10.000 kilos. ¿Sí? Y ahora imagínense uno de 1 millón de kilos. ¿Sí? O sea, de 1000 toneladas.
¿no? Entonces, si una tonelada tiene 1000 y estamos hablando de 1000 toneladas, pues estamos hablando de 1000 por 1000, 1.000.000 de kilogramos que caen encima de una plancha y de un solo golpe dan una forma a esa plancha de acero que puede tener hasta 5 centímetros de grueso, y esa forma que le dio el golpe del troquel ya no se va a quitar nunca. Para poder quitar ese golpe, ¿qué tendríamos que hacer? Fundir la plancha en un horno a 600 grados centígrados, volverlo líquido y volver a sacar una plancha totalmente nueva que no es la misma que ya fundimos, aunque la sustancia pueda ser la misma. Nada más que ahora la plancha de acero no es una plancha de acero. ¿De quién estamos hablando realmente? ¿Quién recibe el golpe? El niño. ¿Y desde cuándo el niño comienza a recibir golpes de 1000 toneladas? ¿No? Desde el momento de la concepción. El niño empieza a recibir golpes que pueden equivaler a millones de toneladas. ¿Cuándo se va a eliminar el efecto de ese golpe? Que además es un golpe repetitivo. No es nada más una vez. Pueden ser varias veces a lo largo de 9 meses de embarazo que ese niño reciba entre 10 y 15 golpes diarios. ¿Cuál es el primer golpe que un ser humano puede recibir en el vientre materno? Rechazo. No te quiero. El no te quiero. El ¿qué haces aquí? No estabas planeado, ¿sí? Yo nada más quería una noche loca y no sé qué haces aquí, ¿sí? Y luego piensan las muchachas de ahora, ¿no? También las de antes, pero no tanto, sobre todo las de ahora. Es que yo le puedo decir al intruso fuera de aquí. Y yo siempre les digo, ¿y por qué no le dijiste no entres? Con que hubieras cerrado las piernas hubiera sido más que suficiente, ¿sí? O hubieras puesto una aspirina, es un medicamento infalible, pones la aspirina entre las 2 rodillas y por ningún motivo la dejas caer. Créanme que funciona. Y vale 5 centavos. Y te ahorras millones de pesos o de lágrimas o de dolores por no haber utilizado un medicamento tan barato como una aspirina que no dejas caer. Como no lo evitaste y tampoco lo abortaste, pero sí lo rechazaste. Entonces ese niño ya recibió infinidad de golpes traumáticos que lo van a acompañar toda su vida. Este es el primer factor traumático exteropsíquico. ¿Qué quiere decir esta palabrita dominguera? Exteropsíquico. ¿Se come o se vuela? Por fuera. Muy bien. ¿Que viene de dónde? Extero psíquico. Viene de afuera del psiquismo del niño, ¿sí? Es decir, él no está generando eso. Hay factores traumáticos intrapsíquicos, es decir, que son generados por nosotros mismos en una edad cualquiera. Por ejemplo, un niño de 8 años, no se diga un adolescente de 18 o una joven de 20, puede generar un factor traumático intrapsíquico, es decir, que ella misma se lo provoca. Ahorita hablaremos de eso, pero en este caso estamos hablando de un factor traumático que el niño obviamente no se provoca, se lo provoca la madre por experimentar fuertes sentimientos de rechazo. Y se habla solo de sentimientos y pensamientos. ¿Ese es el mismo efecto que le causa el bebé? ¿O el hablarlo y decirlo y tratar de hacerlo? Aunque solo lo pienses, Ya se siente. aunque la madre piense, no dice nada, no lo comunica, ¿sí? Es más, no lo siente fuertemente, pero lo piensa. ¿Qué haces aquí? Yo no quería tenerte tan pronto, y menos con este pelafustán, ¿sí? Con el cual además ni me voy a casar. Basta con que lo piense la madre para que el niño lo registre.
Esto es absolutamente importante que lo entiendan. Toda experiencia del niño en el mundo prenatal es registrada en el sistema nervioso central y va a durar el resto de la existencia. Algunos hemos tenido la suerte, y lo digo en primera persona, de haber sido sumamente deseados. Tan deseados que nacemos con una gran autoestima. No es mérito del niño adquirir la autoestima que le dio la madre, porque así como el niño registra el golpe traumático del no te quiero tener, no sé qué haces aquí, el niño registra también en su sistema nervioso central el qué bueno que te traigo, qué bueno que vas a nacer, te amo, ¿sí? Y ese sentimiento, esa actitud de aceptación va a producir en la persona que lo recibe en el vientre materno una cantidad asombrosa de beneficios, como que ese niño va a nacer muy sano y difícilmente a lo largo de su vida se va a enfermar. Un niño deseado es un niño extremadamente saludable, con un sistema inmunológico sumamente fuerte, con una gran autoestima, un gran aprecio por sí mismo. Lo que quiero hacer ver es que el niño en el vientre materno no piensa, existe, pero él no lo sabe todavía. Él no sabe que ya está vivo, él no sabe que ya está ahí. ¿Cuándo va a empezar a darse cuenta de que existe? Bueno, pues los muy precoces tal vez puedan hacerlo a los 3 años. Cuando ya el niño a los 3 años dice yo, ¿sí? Tal vez un poquito antes. Ahí empieza a darse cuenta de que él existe, de que él es y que él no es su mamá. Y su mamá es una persona separada de él y él desarrolla lo que se llama conciencia del yo o conciencia yoica. Y ese yo que ya sabe que existe, ya carga o con el factor traumático o con el factor autoestima, con el factor saludable, o ya carga también con una tercera posibilidad. Ya carga con un doblez. ¿En qué consiste el doblez? Que se llama ambivalencia. La ambivalencia consiste en que el niño, por un lado, siente afecto hacia su madre, pero al mismo tiempo siente rechazo hacia su madre. Al mismo tiempo siente amor hacia las personas que lo rodean, sobre todo hacia sus padres, pero también al mismo tiempo experimenta un fuerte rechazo. Se llama ambivalencia. Y de una u de otra forma, todos los seres humanos somos ambivalentes. Nadie tiene un amor absolutamente puro por nadie. Cuando menos hay un pequeño elemento de rechazo, ¿sí? Como tampoco se da un odio puro. Nadie tiene un rechazo absolutamente odioso, absolutamente perverso, dirigido contra alguien. A veces este odio, por intenso que sea, va acompañado de algún sentimiento de ternura, de amor o de aceptación. Entonces, o hay un rechazo, o hay una autoaceptación, o hay una ambivalencia. ¿Qué predomina en nosotros en estos momentos de nuestra vida? Saberlo es extremadamente importante. Vamos a analizar primero qué sucede con la vida de una persona en la cual predomina el factor traumático esteropsíquico. Pero antes que eso, antes de describir cómo es la vida de una persona así, vamos a platicar un ratito sobre cómo se descubrió. Cómo se descubrió en el mundo de la ciencia que todas las experiencias fetales quedan grabadas de modo indeleble por el resto de la existencia. Y que va a ser extremadamente difícil poderlas superar, poderlas manejar, poderlas vencer, o cuando menos podernos adaptar a ellas. Bueno, pues hace muchos años, tal vez no muchos, estoy hablando de 1975, más o menos, hubo un señor de nombre Wilder Penfield, que desde 1960
en la Universidad McGill de Montreal, Canadá, una universidad de primer mundo con una enorme capacidad tecnológica. Estaba investigando cerebros de personas que sufren la enfermedad llamada epilepsia. La epilepsia, durante muchos miles de años, se consideró una enfermedad sagrada. Malamente, porque no tiene nada de sagrado. Es una enfermedad terrible en la cual la persona sufre ataques, pierde el sentido de la realidad, se convulsiona, arroja espuma y en una de esas, en un ataque, puede morir ahogado por su propia saliva o por su propia pérdida de la capacidad de respirar. Él estaba experimentando con cabezas, con cerebros de personas que tenían la enfermedad llamada epilepsia, para lo cual el doctor Penfield, con un taladro muy especial, hacía perforaciones en la bóveda craneal, y por esa perforación muy pequeña, de más angosta, más pequeña que 1 milímetro, metía un electrodo, es decir, una terminal eléctrica cargada con poquitos voltios, no sé, 4 o 5 voltios a lo sumo. Para que tengan una idea, cada foco de estos tiene 120 voltios. Bueno, pues entonces piensen en una terminal eléctrica que tiene 20, 30, 40 veces menos electricidad que un foco normal, pero que de todas maneras tiene electricidad. Metía el electrodo en el hoyito o los hoyitos de la cabeza y esperaba ver cómo reaccionaba la persona. Y no era lo mismo meter un electrodo en la región frontal que meterlo en la región parietal o en la región occipital. Las reacciones eran diferentes. Y cuenta el doctor Penfield que en una ocasión mete el electrodo en el cerebro de una persona y la persona empieza a quejarse fuertemente y a decirle al doctor: doctor Wilder, por favor, apague esa música tan molesta. Y el doctor dijo: ¿cuál música? Aquí no hay ninguna música. Aquí no hay ningún radio, ni televisión, ni nada encendido que esté reproduciendo música. Y la señora le dijo: no se haga tonto, doctor. Por favor, apague esa música que me molesta. Pero no había música. ¿Qué creen que estaba pasando? No un recuerdo. ¿Cómo? El electrodo estaba dando una... Muy bien, contestado, inteligentemente. El electrodo estaba provocando una reacción auditiva de una experiencia pasada. Entonces el doctor lo pensó igual que el joven, saca el electrodo, y entonces la señora, ¿qué dice? Gracias, doctor. Ya apagó la música. Y entonces el doctor pues lo vuelve a meter. Dice: ¿por qué la vuelve a encender? Me molesta. Lo vuelve a sacar. ¿Sí? Entonces el doctor descubre que ¿qué sucede con el cerebro? Se queda grabado. Es un almacén de experiencias. Todo cerebro humano tiene grabadas sus experiencias desde el momento de la concepción hasta estos instantes. ¿Y cuáles son los recuerdos que mejor se graban? Los malos. Los malos recuerdos. ¿Y por qué? Bueno, pues el mismo doctor, junto con otros compañeros de otros lados del mundo, finalmente, después de muchos años de investigación, descubren que un estímulo negativo... A ver, díganme, ¿qué puede ser un estímulo negativo en la vida cotidiana? Un grito, una mala palabra, ¿qué más? Trancazo. Un trancazo, ¿qué más? A ver, despierten. Una mala mirada. Una mala mirada, miradas que matan, una palabrota, un susto, un mal... El rechazo. El no darle algo que le dijimos y siempre se lo vamos a negar. Muy bien, excelente, señor, ¿no? La mejor aportación.
Chango viejo sí aprende maroma nueva. Y no porque estés vieja, sino porque tienes canas. Bien, entonces una caricia negativa, que es todo eso que acaban de decir, tiene un impacto 10 veces mayor que un beso, que una sonrisa, que una promesa cumplida, que un te amo, que un te quiero, que un buen trato, ¿sí? Que estar de buen humor. Cada caricia negativa impacta con 10 veces más fuerza el cerebro de la persona que una caricia positiva. Entonces aquí hay otra pregunta que ya había yo mencionado, no sé si es niño o niña, ¿sí?, la que lo hace. Dice, ¿por qué no puedo dejar de odiar a mi padre? Pues la respuesta científica es, porque cada cosa mala que ha hecho tu padre pesa 10 veces más que cada cosa buena que ha hecho tu padre. Y a lo largo de la vida de esta persona, digamos que tiene 20 años, o 30, o 50, vamos a decir que ese papá le ha dado una de cal por una de arena. O sea, una buena por una mala, a lo largo de 20 años. Multipliquemos 20 por 365. Y entonces, ¿cuál es el déficit? ¿Cuántas caricias buenas le debe el papá a esa niña que lo odia? Miles. Porque si nada más le dio una buena por cada mala, y vamos a suponer que fue una por día, una y una por día, ¿cuántas le debe por día? 9. Pero le dio una y una, o le dio 10 malas y una buena. ¿Cuál es la cifra más real de cómo nos trataron a lo largo de nuestra vida nuestros padres? ¿Solo una mala? ¿Como cuántas malas al día? 10. 1000 malas. Y una buena. Entonces, ¿cuál es la deuda? 999 más intereses moratorios. Entonces la deuda es impagable. Y como la deuda es impagable, ¿qué tal si mejor la cancelamos? ¿Qué hace un banco cuando descubre que la persona no tiene ni que caerse muerto? Nos quita la casa. No tienes casa. No tienes manera de ir a la cárcel porque es una deuda civil, no es una deuda penal. ¿Qué hace el banco? Condona, cancela la deuda, ¿sí?, por incobrable. Todos los bancos tienen una reserva de dinero que se llama reserva para casos incobrables, ¿sí? Entonces, cuando sabemos que papá no nos va a poder pagar la deuda, pues ¿por qué no se la cancelamos? Vamos a discutir de que algunos de ustedes, a partir de hoy, ¿qué cosa tienen que aprender? A cancelar la deuda. Porque ¿cuándo se las va a pagar papá? Nunca. Ni en la eternidad. No. Nunca se las va a pagar. Así que vayan pensando, ¿qué tenemos que hacer para cancelar la deuda? Reconozco como psicólogo que es una deuda brutal, es una deuda espantosamente dolorosa, que además sus intereses moratorios crecen todos los días, ¿sí?, y que nos ha llevado a depresiones, a miedos, a tristezas, a desesperación, y en algunos casos, obviamente ninguno de los que está aquí, a suicidio, ¿sí?, porque si eso hubiera sucedido, pues no estarían aquí. Pero ya que están aquí y no se han suicidado, entonces los invito seriamente a comenzar a pensar en cómo cancelar la deuda impagable. ¿Correcto? Bien, entonces el factor traumático intrapsíquico es diferente del factor traumático exteropsíquico. El factor traumático intrapsíquico no viene de afuera,
viene de adentro. Es algo que nosotros hacemos o algo que nosotros dejamos de hacer. ¿Y cómo se llama en una palabra que ya no se usa casi? ¿Cómo se llama el factor traumático intrapsíquico? Es decir, el daño, no el que nos hacen nuestros padres, con su rechazo, sus caricias negativas, ¿sí?, su borrachera, su infidelidad, el maltrato que le dan a mamá, ¿sí?, el maltrato que nos dan a nosotros. No es nada de eso, es algo que nosotros hacemos. ¿Cómo se llama el factor traumático intrapsíquico? Atribuible únicamente a nosotros. ¿Cómo se llama? ¿Nos jugamos un ahorcado? Patrón. ¿Patrón? No. No es el patrón. Eres tú, el obrero. Entendí tu palabra, pero no es un patrón. Comienza con P y termina con O. No termina con O. Y el perdón sería un factor no traumático. Sería un factor maravilloso. Estoy hablando de un factor traumático que surge de nosotros y que nos hace daño a nosotros y que es el principal elemento causante o factor de las enfermedades mentales, de las enfermedades emocionales. ¿Quién dijo? Pecado. Grítalo. Pecado. Pecado. Un aplauso para él, por favor. El pecado. El pecado es el mayor factor traumático intrapsíquico. No hay ninguna manera más infalible de enfermarse que el pecado. Es un descubrimiento que tiene milenios. Ya los antiguos griegos lo sabían. Y de alguna manera los grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, lo hicieron ver, diciendo que Sócrates sobre todo, que solamente las personas virtuosas, solamente las personas buenas, que hacen el bien, son felices. Solo la persona virtuosa es feliz, que es el título de uno de mis libros de mayor éxito. Entonces, ¿quién es la persona más infeliz? No escucho. El pecador. El pecador. ¿Sí? El que peca es la persona más infeliz. El que hace daño. Pero hay pecados que no le hacen daño a otro de modo directo. Hacen daño a otro de modo indirecto. Pero a la persona que lo comete le hace daño de forma directa. A él le hace daño. Y le hace un daño tan terrible que puede ser que lo lleve a la enfermedad, la depresión, la muerte, el suicidio o simplemente la locura. Y si no a la locura, cuando menos a algo que se llama neurosis. Cuando la neurosis la tiene el abuelo y el abuelo se la pasa al papá y el papá se la pasa al nieto, o sea, al hijo, no estamos hablando de un pecado intrapsíquico o de un factor intrapsíquico atribuible a esa personita. Estamos hablando de un factor traumático exteropsíquico. Y entonces es como dice el Evangelio, sus padres pecaron, sus abuelos pecaron. ¿Y qué dice el Evangelio acerca de por cuántas generaciones afecta el pecado de nuestros ancestros a nuestros sucesores? Hasta la 5ª generación. O sea, al abuelo de tu abuelo se le atribuye un crimen, un delito, una forma viciosa de vivir. Afecta a su hijo y a su nieto. Y este nieto a su vez es un abuelo que afecta a su hijo y a su nieto. 5 generaciones. Desde allá puede venir el trauma de muchos de nosotros. ¿Por qué eres violento? Pues porque tienes una familia de un papá y una mamá, o uno de los dos es muy violento.
muy iracundo, muy enojón, ¿sí? Incluso cuando le dices, pero no te enojes, te contesta, ¡no estoy enojado! ¿Quieres que me enoje realmente? ¿Dónde han oído a alguien así? En su casa. ¿Sí? Entonces, ¿quién pecó? ¿De qué nos sirve decir fue mi papá? Fue mi mamá, o es mi papá, o es mi mamá. ¿Por qué mejor no asumimos, ¿sí?, que aunque haya sido mi papá, mi abuelo, su papá y su abuelo, 5 generaciones atrás, ¿por qué mejor no asumimos la propia responsabilidad y nos dejamos de historias? Nos dejamos de una historia que ya no podemos modificar. Esa historia que ya no podemos modificar, pues ya se murieron, ya fueron juzgados, ¿sí? Y nosotros seguimos pagando las culpas, o en realidad estamos pagando el no tomar la decisión de ser virtuosos. Entonces, ¿cuándo empieza realmente el cambio de una persona? Cuando uno tiene decisión propia. ¿Cuándo empieza el cambio? Cuando decides sacudirte todo el factor traumático estereopsíquico y volver a empezar como si la vida de ellos hubiera sido la vida en rosa. Como si nunca hubieran ofendido a ninguno de sus hijos y menos a ti. Volver a empezar de cero. Es el planteamiento fundamental. ¿Y qué tenemos que hacer para adquirir la capacidad de comenzar de cero? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Olvidar. ¿No? ¿No? CTR. ¿No? Perdonarte. ¿No? Reconocer que yo hago mal. No decir, yo hago mal porque mi papá, yo hago mal porque mi mamá, yo hago mal porque si me voy para atrás, desde mi bisabuelo de mi bisabuelo, viene la maldición. ¿Sí? Porque en ese caso podríamos decir, pues la maldición, y es cierto, viene desde Adán y Eva. Pero ya Cristo murió por ti para borrar la maldición de Adán y Eva. Ese es otro boleto que también vamos a analizar. Entonces, la persona que quiere realmente resolver sus problemas, cualquiera de los que están aquí brillantemente expresados, ¿por dónde empieza? Por reconocer su pecado, por reconocer su neurosis, por reconocer su maldad. ¿Cuál es el primer paso que da un alcohólico para que un día controle su forma de beber y nunca más vuelva a beber? El primer paso de un alcohólico, ¿cuál es? No. Reconocer. Yo reconozco, fulano de tal, que he perdido mi control sobre mi forma de beber y que soy un alcohólico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el primer paso de cualquiera de nosotros? Nadie tiene cara de alcohólico. Aunque, como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Lo primero que vamos a hacer es reconocer cuál es mi pecado, cuál es mi error. Pero, ¿qué solemos hacer frente a mi error o mi pecado? ¿Qué es lo que hoy se acostumbra más que nada? Las excusas. Ponme un ejemplo. ¿Evadirlo? Es que me hicieron enojar. Es que me hicieron enojar. Echarle culpa a los demás. Es que él se me atravesó. Es que él se me atravesó. Es que, como dice por ahí un tipo al que yo llamo Pejelopostli, me dejaron el país hecho un cochinero. ¿Y cuándo va a asumir su responsabilidad? Ni el día del juicio final por la noche. No porque no quiera, sino porque el pobrecito no puede. Porque es cabeza de pañal. Por dentro blanco, digo por afuera blanco y por dentro, ya mejor no lo digo, ¿no?
Entonces, una persona que quiere realmente cambiar, ¿por dónde empieza? Por decir algo que se dice en una oración de la misa: yo pecador. Yo pecador. Ahora bien, ¿qué es un pecado? ¿Cómo definimos la palabra pecado? ¿Cuál es el verdadero concepto de pecado? Algo que está mal. ¿No? Es muy importante que recuperemos el concepto de pecado, porque si no lo tienen, pues es catastrófico, ¿sí? No saber qué es el pecado. Hacer mal a nuestro no poco. El efecto del pecado es perder la gracia, pero ¿en qué consiste el pecado? El pecado mortal. ¿Qué se necesita para que haya un pecado mortal? Pleno conocimiento. Muy bien, ¿quién dijo? Bien, correctísimo. Primero se necesita pleno conocimiento de que esto que voy a hacer es una grave ofensa a mi prójimo, a Dios o a mí o a los tres. Pleno conocimiento. Segunda condición, Pleno consentimiento. pleno consentimiento. Pues sí, es pecado, pero bien lo valgo, va. Es un capricho, pero lo valgo, órale. Solo se vive una vez, no importa. Vamos adelante con el pecado. Pues pleno conocimiento, pleno consentimiento y 3, Materia grave. materia grave. Que sea algo grave, con lo cual vamos a ofender al prójimo, a Dios o a mí mismo o a los tres. ¿Cuáles son hoy los pecados más abundantes de la sociedad actual? Me voy a... Bueno, ya te me adelantaste. Uno de los pecados más graves de la sociedad actual, no lo quería yo decir tan pronto, para no pisar callos, porque luego me dicen: ay, Juan Bosco, ¿estás hablando de mí? No, no tengo cámara escondida, se los aseguro. Pero en Estados Unidos, hace unos cuantos meses, un señor que yo admiro mucho, porque es un provida convencido y que el mexicano chairo odia, que se llama Donald Trump, ¿sí? El presidente yanqui, dijo que la pornografía es un problema de salud pública, es un problema nacional, de todo Estados Unidos, y por supuesto que también de México, y por supuesto que de casi todas las naciones del planeta, salvo algún lugar donde el internet no llega, porque ahí pues ¿cómo? Si no hay pornógrafo, ¿no? O sea, no hay celulares o computadoras, o la computadora más cercana queda a 100 millas, y no, pues qué flojera, ¿no? Mejor me quedo y me consuelo solo. Y entonces tenemos la masturbación. Ya no se usa la computadora, sino la imaginación, que suele ser más eficaz, ¿eh? Y más barata, por supuesto. Entonces tenemos un gran pecado actual, que es la pornografía, ¿sí? Y sobre todo la pornografía que hoy llamamos hardcore, en inglés. Hardcore, que significa ¿qué? En español, vulgar sería gruesa, pornografía gruesa, en donde ya las imágenes entre hombre y mujer, no, hombre, pues esas ya son aburridas, ¿sí? Se necesita imágenes homosexuales, se necesita imágenes de relaciones con animales, con cadáveres, con niños, pederastia. Se necesita realizar o ver realizar acciones verdaderamente gruesas, hardcore, brutales, bestiales. Eso es lo que ya está de moda y es un gran pecado social. Yo estoy seguro que aquí alguien lo sufre, por razones estadísticas. Si de cada 100 personas, 45 usan la pornografía de modo habitual, bueno, pues entre 50 personas o 40 que hay aquí, pues cuando menos 15 la usan. Ojalá sean menos. Y hay que reconocer que es un pecado que produce ¿qué?
¿Qué produce la pornografía? Sobre todo la hardcore. ¿Alguien sabe qué produce en el organismo? ¿No? Bueno, pues les doy la noticia científica. La revista Science y otras muchas revistas científicas dicen que la persona que usa la pornografía de manera habitual se le achica el cerebro, literalmente. El cerebro se va enjutando. ¿Sí? ¿Han visto un limón cuando lo dejan a la intemperie? Sí, Sí, se se seca. seca. Cómo se va haciendo chiquito y negro. Sí. Ajá. Y apesta, además, ¿no? Y ya no es saludable comerse, ni hacer una agüita de limón apestoso, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa al cerebro? Lo mismo que cuando dejas un limón a la intemperie mucho tía. Se va enjutando, se va haciendo chiquito y se pudre, ¿sí? O se vuelve inservible. Entonces, la pornografía achica el cerebro. Entonces, si un cerebro se achica, ¿cómo va a ser su operatividad cotidiana? Estúpida. Y luego si le echan droga y cigarro y todo lo demás al cerebro, Ujú. más chico. Es un cóctel mortífero, ¿no? Entonces, si nuestro cerebro se achica, estamos hablando de una materia grave, Se vuelven muy agresivos. ¿sí? Si estamos hablando de materia grave y si la persona sabe que está haciendo mal y lo consiente, y además de saberlo y consentirlo es una materia grave, ya tenemos lo que llamamos fuente del conflicto existencial, el pecado, o principal fuente de neurosis, psicosis, depresión, maldad, nervios deshechos, familia disfuncional, violencia, adicciones, narcotráfico, inseguridad, corrupción y todas las demás barbaridades que ocurren, sobre todo en un antiguamente bello país llamado México, antiguamente país bello, hoy ¿qué queda? Estamos desgarrados. El tejido social está desgarrado. La sociedad está desgarrada. La sociedad está idiotizada. La gente dejó de pensar. Y al dejar de pensar, ponen al peor gobernante posible, con 5 problemas psiquiátricos severos: esquizofrenia, oligofrenia, paranoia, dislalia y disartria. Cada una de estas entidades psiquiátricas es grave, y este señor las tiene las 5 en grado superlativo. Esquizofrenia: da por cierto lo que él piensa. Eso es esquizofrenia. Dar por verdad lo que él se imagina. Paranoia: echarle siempre la culpa a los demás. Oligofrenia: mente chiquita, o sea, cruce de panda con conejo, para que se entienda. ¿Se los traduzco? Creo que no habías entendido. ¿Sí? Dislalia: no sabe hablar. Disartria: no sabe redactar lo que piensa. Dice una cosa, piensa otra, y quién sabe qué diablo sale. Pero puros disparates, ¿no? Entonces, ¿por qué está así el señor trepado en el altar mayor de este país? Y por eso le llamo Pejelopósito Gran Tlatoani. Por el pecado de omisión de la inmensa mayoría de los mexicanos. ¿Cuál es el pecado de omisión de la inmensa mayoría del pueblo de México? ¿Qué es lo que un mexicano típico nunca hace? Leer. Leer. ¿Qué hicieron con los libros que están ahí? ¿Se abalanzaron sobre él? No, nada más uno dijo: yo quiero 2. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué? ¿Los libros son sagrados y nadie los toca? Como son sagrados, mejor no me les arrimo. Entonces, ¿por qué la gente no sabe que no sabe? Porque no lee. Y si no lee, no se entera, no se informa.
no conoce historia, no conoce su propia religión, no conoce filosofía, no conoce teología, no conoce a su iglesia, no conoce la encíclica de los papas. ¿Sí? A ver, levante la mano el que haya leído una sola encíclica de algún papa. Manitas levantadas. 2 personas. Bueno, si aquí hubiera 130 millones, ¿cuántas personas levantarían la mano? Pues como 10,000. Toda proporción guardada. ¿Y qué no decimos que somos católicos? ¿Quién dejaría de leer, pregunto, cuando eran novios? ¿Dejaron de leer la carta de su galán? ¿O las leyeron todas? Y hasta las guardaron, ¿no? Y puede ser que alguno de ustedes de vez en cuando las saque, ¿no? En algún aniversario o cuando quiere recordar cosas bonitas de su juventud. O sea, a lo mejor saca la carta de la novia o del novio. Porque la valoras. ¿Qué valor le das a una encíclica de tu jefe en la tierra? ¿Cuánto le das valor? ¿Qué valor le concedes? Si nunca las lees. Ninguno. Y toda esa sociedad que no cumple con su papel, ¿qué tipo de sociedad ha construido? Ha construido lo que yo llamo, y voy a leerlo, una tragedia silenciosa o una tragedia en desarrollo. ¿Sí? Vamos a ver. Dice esta presentación que habla de el tipo de sociedad que hemos construido. Vamos a ver a quién le queda el saco, que se lo ponga. Hay una tragedia silenciosa